gracias a Caname por la invitación a tocar estos temas tan relevantes. Vamos a tocar entre Félix Romano y yo un tema que me parece esencial, que es los retos que tenemos hoy aquí en el mundo, los que tenemos en nuestro país, y cómo esos retos los podemos enfrentar con esta nueva Agenda 2030. Yo quisiera primero dejarles una idea que no somos muy conscientes a veces. Una idea que me parece esencial empezarla a hacer cada vez más. Estamos viviendo en una era, en una época, no de muchos cambios, que sí los hay. Tenemos cambios en materia de inteligencia artificial, tenemos cambios en materia política. Hoy el mundo está cambiando de una manera impresionante. No sabemos cuál va a ser el destino de las democracias en el mundo, en materia ambiental. Pero todos esos cambios, que son tantos cambios, en realidad no son tantos solamente como números, sino que están siendo tan profundos, están afectando tanto a las personas que estamos ya frente a un verdadero cambio de época histórica. Un cambio de época histórica lo han vivido muy pocas generaciones en la historia de la humanidad. Hasta ahora, la humanidad había vivido 4 grandes épocas históricas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Ahora estamos hablando de una 5ª época histórica, con todo lo que eso significa. Las épocas históricas no solamente cambian porque cambian las circunstancias, porque hoy haya más tecnología, porque hoy haya otras condiciones en el mundo. No, las épocas históricas cambian porque cambiamos las personas, nuestros valores, la manera en cómo enfocamos el mundo. Y ahora eso está haciendo de una manera muy profunda, que ya veíamos venir desde hace años. Desde hace años el mundo se enfrascó en lo que se llamó el momento VUCA o VICA, un momento de altísima volatilidad, porque hoy los cambios son a tal velocidad que no los podemos digerir. En cuanto estamos en el cambio, ya estamos en lo siguiente, cuando empezamos a tener algo. Un mundo incierto, porque hoy hacer pronósticos se ha vuelto muy complicado. Yo he estado en sesiones el año pasado, por ejemplo, empezaba el año 2023, sobre cómo se iba a comportar la economía mexicana y la de Estados Unidos durante el año pasado. Estaban ahí algunos exsecretarios de Hacienda de este país, algún exgobernador del Banco de México, algunos académicos, y nadie le atinó a lo que pasó el año pasado. Nadie. Hoy mismo no sabemos cómo va a cerrar este año. ¿Qué va a ocurrir en este país de aquí a septiembre? ¿Qué va a ocurrir en noviembre con las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo se va a comportar el comercio y el nearshoring del próximo año? Es algo que quisiéramos más o menos prever, pero que no tenemos claridad. Un mundo también muy complejo, esa es la C de VICA, cada vez más difícil de comprender y ambiguo. Pues ese mundo que ya teníamos y que venía desde el finales de la década de 1980 con ese momento VICA, tomó unas características muy especiales después de la pandemia COVID-19. Y ese momento VICA, en este cambio de época histórica, se convirtió ahora en lo que se llama el momento Bani o Fani, un momento en el que tenemos como humanidad una altísima fragilidad. Simplemente veámoslo en el cambio climático, por poner un ejemplo, con lo que vaya o no a ocurrir con la inteligencia artificial, por ejemplo, un momento de gran ansiedad. Nunca como ahora habíamos tenido una humanidad con tanta ansiedad por el futuro. Un mundo que se le llama no lineal porque no son ahora como muy lógicas las cosas que están sucediendo. Si yo les hubiera dicho hace 10 años a este auditorio, oigan, ¿quién creen ustedes que serán los países que más se van a oponer a la globalización? Y les hubiera dicho en ese momento, Estados Unidos y el Reino Unido, se habrían reído de mí, porque son los inventores de eso. Y les decía, ¿y quién es el país cuál va a ser el país que más va a sostener el gran paladín de la globalización? Un país comunista, China. Pues se hubieran reído el doble. Es el mundo al revés, sin que nos hemos dado cuenta, las reglas nos han estado cambiando. Por eso, con las reglas que tenemos es muy difícil prever lo que va a pasar hacia adelante.
Y por eso también la I de Fanny es un mundo incomprensible. Estamos cambiando en gran medida por la relación que tenemos con la tecnología. Y ahí la parte eléctrica en la que estamos en Caname es fundamental. Les voy a hacer un ejercicio para que se den cuenta de esto. Miren esta imagen. Son dos jóvenes de la década de 1950, es una pareja. Más o menos, ¿qué edad se calculan? 20, 30, se ven más aseñorados. Pues tienen 24 y 23, recién casados. Fíjense lo que era la vida, cómo hablarían, qué palabras dirían, década 1950. En solamente 10 años, fíjense lo que cambió todo. Las palabras, la música, la vestimenta, cambiamos completamente. Y en 10 años volvimos a cambiar. Y en 10 años volvíamos a cambiar. Pero fíjense lo que ocurrió desde los años 90. Esta imagen que está ahí es una serie británica que se llamó Los Oficinistas. Es una imagen de 1990. ¿Cómo ven vestidas allá las personas? Muy similar a cómo estamos aquí el día de hoy. Quizás si lo viéramos ahora nos ponemos menos corbatas, tenemos un poco, pero básicamente estamos en lo mismo. Si te hubieran dicho, oye, vamos a ir a una fiesta de disfraces, vamos a vestirnos de la década de los años 80, pues todo el mundo sabe qué ponerse. O de los años 70. Pero si no íbamos a hacer una fiesta de la década del 2010 al 2020, ¿qué te pones? Pues lo que traes puesto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos paramos? Porque del año 90 han pasado ya 34 años y seguimos en lo mismo. Lo que empezó a cambiar fue otra cosa, nuestra relación con la tecnología, con las máquinas. Fíjense ustedes cómo hace unos años, si íbamos a una oficina, ¿qué nos encontrábamos en 2003? Una desk. Tenías en tu casa, a principios de los años 2000, tu desk, tu computadora. Ibas ahí y te tenías que meter a internet, sonaba ahí el módem, ¿no? Como que empezaba a crujir para que entraras a Altavista o Yahoo, y ahí te metías. Tú ibas a la oficina, ibas al rincón de tu casa donde estaba conectada a la línea telefónica en esa época en la computadora. Años después, ¿qué empezó a suceder con la tecnología? Que la tecnología empezó a ser parte de nuestra vida, empezó a acercarse a nosotros. Ya años después no usábamos desk, la mayoría de la gente empezó a usar una laptop. Ya la llevas a todos lados, si la quieres tener en tu casa, te la llevas a tu cuarto, no hace falta ir a la oficina, al lugar que vayas, tienes ya laptop. Pero la empezamos a traer todavía más cerca. Y ahora empezamos a consumir cosas. Leemos el periódico en una tableta digital, empezamos a ver otras cosas ahí. La tecnología se va acercando a nosotros. La vamos haciendo parte de nuestra manera de ver el mundo. Empezamos a ver el mundo a través de las pantallas. Y más allá de la tableta, fíjense hoy en qué estamos. Yo doy clases en un instituto para empresarios, se llama el IPADE, y doy clases en la Universidad Panamericana. Y me tocó llegar a clase hace algunos meses, empezaba un curso, y veo a un alumno, yo soy tolerante con la generación, pero no tan tolerante como yo creo que hay que formar a los jóvenes, y lo veo con un celular chateando. Pasó lista y veo que sigue con el celular. Le digo, oye, ¿no vas a sacar un cuaderno, una pluma? ¿Cuaderno y pluma? Se me quedó viendo así con ojos raros. ¿No estás tomando nota? Sí, aquí están en el celular con los 2 pulgares. Dije, ¿cómo puede ser? Tomó todo el semestre con 2 pulgares. O sea, y además con una pantalla de este tamaño, le dije, eso para mí es absolutamente heroico, ¿no? Yo no podría, bajo ningún concepto, concentrarme en esas letras de este tamañito. Pero ahí trae toda su vida. La tecnología ya la traes en el bolsillo. Pero la tecnología ahora ya no solamente está en tu bolsillo, ahora se mete en ti.
Ahora te dice, te faltan 50 pasos el día de hoy. No has tomado suficiente agua todavía. Y estás ya en un momento en el cual la tecnología ha sido tan grande que nos está cambiando como seres humanos. Y por eso el cambio de época histórica en gran medida. Y déjenme decirles que todos los cambios de época traen muchos retos tras de sí. Traen muchos retos. Los retos que estamos viendo en este cambio de época histórica son de orden político, porque hoy en todo el mundo estamos teniendo incertidumbre. Nadie espera los resultados electorales. En todos los países donde había partidos políticos dominantes se están perdiendo. Tenemos retos económicos, porque si bien es cierto que tenemos hoy muchas posibilidades y una economía más o menos estable, también es cierto que tenemos hoy pues no pronósticos tan halagüeños en lo que es la economía global para los siguientes 2 o 3 años. Tenemos retos geopolíticos. Hoy, 2024, es el año en que se están dando más guerras en el mundo desde el siglo XX. Desde hace más de 100 años no habíamos tenido un año con tantos conflictos armados. Los más famosos son el de Gaza y el de Ucrania, pero hay otros muchos conflictos armados en el mundo. Estamos viviendo, pues, lo que pasa en los cambios de época, que son crisis. Pero de esas crisis políticas, geopolíticas, económicas, hay unas más profundas, unas con las que tenemos que resolver nosotros como personas. Y esas crisis, que son 6 grandes crisis antropológicas actuales, simplemente las menciono. Fíjense ustedes, hay una gran crisis de soledad en el mundo. Quizás los datos son más fáciles porque suena un poco curioso decirlo así nada más. En Estados Unidos, en un estudio que se hizo en 2021, dicen la mayoría de los norteamericanos que no han hecho un solo amigo en los últimos 5 años. En España crecen los hogares unipersonales, quizás con una mascota, o sea que hay una sola persona, a doble dígito todos los años. En México, hace 20 años, tenían mascota el 20% de los hogares a nivel nacional. En el 2024, 20 años después, tienen mascota el 80% de los hogares. La industria que se ha dedicado al alimento de mascotas está creciendo de manera impresionante. En el Reino Unido y en Japón se han hecho secretarías de Estado completas para tratar el tema de la soledad. Hay una gran crisis de identidad. Las personas no sabemos quiénes somos y a dónde debemos de ir. Una gran crisis de atención por el uso de las pantallas. Un estudiante universitario no puede permanecer más de 65 segundos frente a una pantalla. Hemos tenido una caída global del IQ de 7 puntos. Esta generación de jóvenes es la primera que va a ser menos inteligente que la de sus padres. Tenemos una crisis de sentido, porque hoy como todo es inmediato, las personas hemos perdido mucho el sentido de las cosas. Hay una gran crisis ética. Hoy el gran problema en el mundo es que los niveles de corrupción en todas las estadísticas crecen a nivel global de manera permanente. Y finalmente una gran crisis de confianza. Hoy tenemos toda la información a la mano, pero no sabemos qué información creer. Pues estas crisis y el momento en gran medida se resuelven con muchos de los aspectos que están en la Agenda 2030, de la que en un momento les va a hablar Félix. Pero lo que es muy importante es ser conscientes del momento que estamos pasando en la humanidad. Los próximos años son años en los que vamos a entrar a territorios, ya lo estamos haciendo, desconocidos. Territorios, sin embargo, que no por desconocidos hay que entrar con miedo. No hay que entrar con miedo al futuro. Hay que entrar con confianza, pero siendo conscientes de lo que estamos viviendo. Dejo a Félix para que les siga contando aquí el tema de las cosas. Muchas gracias. Viva Félix.
Sí, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, Caname. A los salvadores les agradezco muchísimo. Es un honor para mí compartir este foro con mi querido José Antonio, el doctor José Antonio Lozano, que es un personaje que hay en nuestro país, que ojalá que hubiera muchos como él. Verdaderamente me siento muy honrado. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo vengo a platicarles de la Agenda 2030, como bien lo mencionó nuestro amigo José Antonio Lozano. Y quiero empezar con un pensamiento que casi siempre procuro al empezar una plática, de un gran profeta que se llamaba Hillel, que decía así, si yo no soy para mí, ¿quién? Pero si solo soy para mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Empiezo con esto porque creo que toda la Agenda 2030 tiene mucho que ver con este gran proverbio que escribió este profeta. Y quiero empezar también con explicarles o decirles claramente qué es la Agenda 2030, porque todos hemos oído hablar de la Agenda 2030 y muchos, la verdad, que no lo conocen. Inclusive, como ven aquí tengo un pin. Y este pin, mucha gente no sabe qué significa, por lo menos en México. No sabe qué significa que esto es el pin de la Agenda 2030. Y les voy a decir cómo dice claramente. Dice, la ONU definió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015 para lograr en el año 2030 por lo que le llamó la Agenda 2030. Estos son un compromiso y un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Ahora más que nunca, con el cambio climático, el cambio de usos y costumbres de la humanidad nos obliga y nos da la oportunidad de construir un mejor planeta para las futuras generaciones. Simplemente iniciando con acciones que están en nuestras manos. Como escucharon muy bien al doctor Lozano, desgraciadamente la humanidad en muchas cosas no va por el buen camino y creo que hay cosas que están en nuestras manos que podemos mejorar y la Agenda 2030 verdaderamente ayuda. También les quiero decir el significado de la palabra sostenibilidad, que también lo hemos escuchado muchas veces y está muy de moda. Pero el significado nos va a ayudar mucho para entender más la Agenda 2030 y entender cómo está en nuestras manos tener un mejor futuro. Y dice así, la sostenibilidad es un enfoque que busca integrar el desarrollo económico con la responsabilidad social y ambiental, asegurando un futuro próspero y saludable para las próximas generaciones. Creo que es muy, muy claro este significado de la palabra sostenibilidad y se los comparto porque por lo menos a mí, me da mucha visión a futuro y como dice en publicidad uno de los que estuvieron aquí, es un hilo conductor para que veamos un mejor mundo, porque yo creo que todos lo queremos. Solamente tenemos que hacer cosas que están en nuestras manos. Y lo que no está en nuestras manos, pidamos ayuda, busquemos cómo, pero lo tenemos que lograr. Queremos un futuro mejor. ¿Por qué es importante para la industria manufacturera ser parte de la Agenda 2030? Adoptar acciones alineadas a la Agenda 2030, que créanme lo que les va a ayudar muchísimo para ser mejores cada uno de ustedes como personas y como industria y como empresa. Según un estudio de Nielsen Global Corporate Sustainability Report en 2015, 63% de los consumidores globales prefieren comprar productos de empresas que tienen un propósito social o ambiental. 66% de los consumidores y millennials están dispuestos a pagar más por un producto sostenible. La reducción de costos, el acceso a nuevos mercados, la atracción de inversiones y la mejora de la reputación con los beneficios tangibles. Es un hecho, es verdad. Créanme lo que es verdad. Yo además de ser presidente de la Agenda 2030, no le estoy cambiando, perdón. Pues por eso no se cambiaba. Perdón todos, Bueno, ahí está la primera.
nuestras manos, que ya se las había platicado. Y ahí está la segunda, que eso es lo que es nuestro mundo. Y aquí es por qué conviene a la industria manufacturera eléctrica estar, y a todas las industrias, pero en especial hoy que estamos juntos, es lo que más nos conviene. Y les quiero decir cuáles son los ODS pilares para la comisión de la Agenda 2030 que afortunadamente nuestro presidente Malagón me honró con ratificarme como presidente de la misma. Les quiero decir, para mí los 4 objetivos más importantes son la educación, que es el 4, la igualdad de género, que es el 5, el 6, que es el agua, que es un problema muy serio que tenemos en el país y en el mundo, y el 17, las alianzas. Las alianzas que siempre que tenemos logramos hacer equipo, que dice un pensamiento, si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, haz equipo. Y ese es el ODS número 17. El 4, ¿por qué es tan importante? Pues porque si tenemos gente educada, tenemos mejores colaboradores, hijos, etcétera, ciudadanos del mundo. El 5, la igualdad de género es fundamental. Fundamental porque si unimos el cerebro, la manera de pensar de la mujer con la manera de pensar del hombre, vamos a tener un mejor mundo. Tenemos la misma, vamos a tener un mejor mundo. Créanmelo, es un hecho y se los digo por experiencia personal. Nuestro negocio nació por mi papá y mi mamá y llegó a ser un negocio bastante importante y sigue siendo. Y les digo, verdaderamente, la unión de los dos cerebros verdaderamente ayuda. ¿Cuáles son los ODS que recomiendo para la industria manufacturera eléctrica? Además de los 4 que les dije al principio, que son muy importantes para todos nosotros, el ODS 7, que como ven dice garantizar el acceso a una energía limpia y asequible. El 9, tenemos que tener infraestructura, que es fundamental. El 12, producir más y mejores bienes con menos recursos. El 13, exige medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus repercusiones. Creo que ustedes como fabricantes de estos productos, como distribuidores, como sea, yo creo que todos estarán de acuerdo que es importante y es muy fácil lograrlo. ¿Por qué son importantes la adopción de las acciones? Porque las acciones ODS es algo que se dice claramente, hay que adoptarlas, como adoptar una mascota, como decía José Antonio, como adoptar a un hijo, adoptar a un amigo. Adoptar ODS es súper importante y son todas estas ODS que no las tengo que repetir, son las que ya les comenté. No solo es una responsabilidad social, también es una oportunidad estratégica para la industria de ustedes aquí presentes, que mucho está en sus manos. Pueden mejorar su eficiencia operativa, acceder a nuevos mercados, fortalecer su posición competitiva en el mercado global. Por lo tanto, adoptar un ODS es buen negocio. Y se lo recomiendo como negocio, porque yo soy un hombre de negocios y me gusta ganar dinero. Es un hecho que me gusta ganar dinero. Pero también me gusta no solamente ganar dinero, me gusta hacer el bien al mundo. Y creo que todos y cada uno de ustedes han de estar de acuerdo conmigo que hacer el bien al mundo es maravilloso. Y no se olviden del pensamiento que les dije del principio y vean cómo tiene todo el sentido. Colaborar con instituciones académicas, financieras, ONGs y de gobierno facilita el acceso a conocimientos y recursos, además de garantizar una implementación efectiva y sostenible de estos objetivos de sostenibilidad. Nosotros como Comisión de la Agenda 2030 nos dimos a la tarea de buscar con quiénes hacer alianza, porque no tiene sentido hacerlo solos. Primero recibimos un gran consejo de una senadora que todos la conocen como la Güera, Alejandra, que me dijo: Félix, si tienes esta oportunidad, por favor, no dejes de ir a la academia, porque si no implementamos en la academia, metemos la semilla, y como he dicho, yo digo,
me autodenominé agricultor. ¿Por qué agricultor? Porque me gusta sembrar semillas y estoy seguro que varias de ellas van a crecer, van a cosecharse. Y creo que es algo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer, convertirnos en agricultores, sembrar semillas positivas. Entonces logramos, y gracias al doctor José Antonio Lozano, logramos hacer un acuerdo entre IPADE y Concamín para fomentar ante los estudiantes, los participantes de la AD2, AD1, MEDEX, la importancia que tiene la Agenda 2030 para todos y cada uno de nosotros, personal e institucionalmente, no nada más institucional, también personalmente. También nos acercamos a las instituciones financieras como IFC, que no sé quién lo conozca, pero se llama es Corporación Financiera Internacional, que pertenece al Banco Mundial. Esta institución nos pidió y me pidió que nos dedicáramos al ODS número 5, porque ellos están verdaderamente preocupados por el tema de la igualdad de género en México, igualdad de oportunidades, igualdad de salario, aprovechar la facilidad que tiene la mujer y el hombre. Los dos juntos podemos ser mejores. Instituciones de gobierno, ¿quién mejor que la Secretaría de Economía, que es parte de nuestro ADN como empresarios, como Concamín, que debemos estar junto con ellos? Y eso es lo que hemos hecho. Bueno, aquí quiero nuevamente agradecer a los salvadores y agradecer a José Antonio Lozano por ser compañero es un honor para mí. Y quiero dar las gracias, pero antes de despedirme, quiero decir esta frase que creo mucho en ella: invertir en sostenibilidad es invertir en el futuro de la industria y prosperidad de nuevas generaciones y de nuestro país. Muchas gracias a todos y les deseo mucha suerte y gracias por escucharme.